Nos encontramos ya en casi la última semana de mayo. Ha sido una agenda muy apretada la que ha tenido el Papa Francisco en este tiempo. Empecemos por el inicio, en el cual el Papa nuevamente mandó un video, grabó un video siguiendo esta costumbre que ya ha iniciado, es el quinto, en el cual pide rezar por las intenciones del mes de mayo, que en este caso fue por las mujeres maltratadas, las abandonadas, las madres solteras. Le preocupa enormemente el aumento de violencia contra la mujer a nivel mundial, sobre todo en las zonas de guerra, donde no solamente es maltratada, sino que también violentada sexualmente, como ha ocurrido y lo sabemos también por las noticias, en el Estado Islámico o lo que ocurre en Siria. Bueno, una intención que nos va a acompañar hasta fin del mes de mayo, y el mes de junio seguramente el Papa va a grabar su sexto video, siguiendo esta muy buena costumbre de apropiarse o de aprovechar bien las redes sociales. Como sabemos, ya inauguró un sitio en Instagram en el cual sí sube regularmente las fotos, sus asesores, ¿no es cierto?, le suben fotos con los acontecimientos, los eventos en los cuales el Papa participa. Pues bien, lo tenemos prácticamente todas las redes sociales, entre Instagram, Twitter, Facebook, todavía no en forma oficial. Hay muchas páginas inoficiosas, aún no se encuentra la fórmula para tener una oficialmente. Bueno, lo encontramos en todas las redes y también en YouTube, que es donde sube los videos de la oración del mes. El Papa tuvo una agenda muy movida, empezando por el 13 de mayo pasado, fiesta de la aparición de la Virgen de Fátima, en la cual, como costumbre, una gran celebración. Siguen los coletazos o los comentarios en torno a la bendición que ha significado la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Se han organizado muchos foros, seminarios, jornadas de reflexión en torno a esta carta magistral del Papa sobre el amor humano en la familia. Un texto de lectura obligatoria para cualquier creyente, y no solamente para creyentes, cualquier persona que le preocupe, le interese el futuro de la familia, donde descansa el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad descansa en la familia, como dijo su antecesor San Juan Pablo II. Dos o tres reflexiones en torno a eso. Lo primero, hay que recordar que la exhortación apostólica es fruto de dos sínodos sobre la familia de los obispos en el mundo entero. Es bueno decirlo porque no es un antojo del Papa, ni fue una iniciativa salida de la nada o simplemente producto de unas reflexiones en el escritorio, sino que de un trabajo mancomunado de todas las conferencias episcopales del mundo que mandaron sus reflexiones. Y esas se reflexionaron a su vez en dos sínodos que tuvieron lugar en Roma, ¿no es cierto?, en los años anteriores, 2013 y ya anteriormente en el 2010. Bueno, en realidad es producto de un proceso, un camino que ha realizado la Iglesia, en la cual se ha auscultado, se ha escuchado la voz de las personas, de los fieles, sus preocupaciones, anhelos, esperanzas y sobre todo, evidentemente, los matrimonios y familias. Por lo tanto, es un texto que nace de la vida y de una preocupación por la familia real. No es, la carta no apunta al deber ser de la familia, no quiere presentar la familia ideal, sino que acoge las virtudes y defectos, dificultades de las familias concretas en todo el mundo. Y nos damos cuenta que en realidad sufren buena parte los mismos problemas, tienen buena parte los mismos sueños, anhelan la misma unidad, la misma paz, la misma fidelidad. El corazón de la exhortación, para los que no lo hayan leído o tal vez no encuentran el tiempo suficiente, está en el capítulo 4, una gran reflexión en torno a el himno del amor de San Pablo, de la carta a los Corintios, 1 Corintios 13, versículos 1 al 13, 14. Ahí van a encontrar ustedes una gran reflexión en torno al amor humano, de acuerdo a San Pablo, y en una reflexión muy profunda, hermosa, muy bien estructurada del Papa Francisco. Con muchísimo material, buena parte de las citas, hay que decirlo también, son de familiares consorcio, la carta encíclica sobre la familia de San Juan Pablo II. Por lo tanto, está muy en la línea, completamente en sintonía
con el magisterio papal, ya desde Pablo VI y como se ha ido subiendo, y sobre todo Juan Pablo II. Para aquellos que les ha costado esta carta o no la comprenden, está completamente en sintonía con el magisterio. Y las segundas citas son de los sínodos mismos, y varias, como gran novedad, cita incluso a su coterráneo, ¿no es cierto? No, pues se dio el lujo y el gusto de citar a Borges un par de veces. Bueno, una carta obligatoria, una lectura obligatoria para todas las familias, para todos los esposos y todos los que trabajan con familias. Luego tenemos, para terminar ya este mes de mayo, la intención del Papa por la paz, en particular en Siria. Recordemos que nos hemos mal acostumbrado, hay que decirlo, a esto, una situación de guerra perenne, pero no debe ser así. La guerra es un dolor enorme en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Puede ser que en nuestra ciudad, en nuestro país o en algún lugar vivan una relativa paz, pero no es esa la situación cotidiana para un buen porcentaje, lamentablemente un buen porcentaje de la humanidad. Por lo menos hay varias zonas en que están en un conflicto permanente, y eso no debe acostumbrarnos nunca. Debemos luchar, buscar la paz constantemente. Y un último punto es la necesidad. El Papa ha llamado nuevamente, imperiosamente, a acoger a los migrantes. Se lo reiteró como una obligación para los países europeos, pero es algo que toca a todos los países del mundo. La preocupación por aquellos que han tenido que abandonar su tierra obligatoriamente, no porque ya lo hayan querido. Cualquiera de nosotros en una situación parecida hubiese tomado la misma decisión. Por lo tanto, debemos acogerlo con un gesto de misericordia. Si no podemos hacerlo físicamente, pero por lo menos podemos ayudar materialmente. Hay tantas organizaciones que acogen migrantes. Y por último, rezar también por la paz. El efecto real de la oración por la paz en el mundo entero mantiene esta paz y la provoca. Dios se fija y atiende a los ruegos, a las necesidades de los hombres, de sus hijos, de todos nosotros. Por lo tanto, rezar por esta gran intención. La Iglesia lo hace siempre en toda Eucaristía y lo hacemos en cada oración al rezar justamente también el Padre Nuestro, al rezar, ¿no es cierto?, al implorar la especial intercesión de los santos y especialmente la Santísima Virgen como Reina de la Paz. Por último, dejamos también un mes marcado por, como ya lo dije, las apariciones de la Virgen de Fátima, la Santísima Virgen. Y nos adentramos también ya en la recta final de este semestre, de acuerdo al hemisferio norte. Y ya los preparativos casi inmediatos para el encuentro de jóvenes en Cracovia. El Papa ha invitado nuevamente a todos los jóvenes a que se unan física o espiritualmente a ese gran encuentro. Va a ir una pequeña pero significativa delegación de chilenos, de parroquias, universidades, colegios, que van a participar de la Jornada Mundial de Jóvenes en Cracovia. Difícil por la distancia y por evidentemente lo caro, lo costoso, pero sí nos podemos unir espiritualmente a ese gran encuentro en julio. Que esta próxima semana sea muy bendecida, ya la última semana del mes de mayo, que sea fuertemente, ¿no es cierto?, inspirada por el Espíritu Santo, a quien acabamos de celebrar en Pentecostés, para que así nos acompañe durante toda esta recta final de este mes de mayo. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en un lugar diferente, en la comuna de Santiago, nada menos que en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Está en manos de los padres redentoristas. Y para conversar de ello nos encontramos aquí con el padre Ronald Flores, que es párroco y rector de esta Basílica y Santuario. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este hermoso regalo
y además los 150 años de la entrega del ícono al cuidado de los padres redentoristas. Exactamente, estamos precisamente en el año jubilar del Perpetuo Socorro, que a nivel mundial la congregación lo termina el 27 de junio, y por eso este es un templo jubilar. Padre, cuéntenos un poco, para nuestros espectadores, ¿qué es lo que es un ícono? ¿Qué es un ícono? A ver, los íconos son en general estas representaciones, pinturas, que tienen toda la tradición oriental. Para los orientales, ¿cierto? Ellos no pintan un ícono, sino que lo escriben, porque el ícono es una imagen escrita de algún planteamiento teológico. Normalmente el ícono tiene una riqueza teológica expresada a través de la imagen, ¿cierto? Una teología hecha imagen, pudiésemos decir. Y en ese sentido, ¿cierto? Los íconos tratan de expresar, en este caso, ¿cierto?, del Perpetuo Socorro, algunas características específicas de la Virgen. En el caso del Perpetuo Socorro se funden distintos íconos y dan origen a esta imagen del Perpetuo Socorro. Algunos le nombran, ¿cierto?, que es como una ventana que se abre hacia Dios. El origen, ¿de dónde viene el ícono del Perpetuo Socorro? Porque es de una tradición muy antigua, sí. Y aquí en Chile incluso hubo un tiempo dentro de la historia en que fue muy venerado el ícono de la Virgen. Sí, se dice que el ícono del Perpetuo Socorro es una de las imágenes marianas más difundidas en el mundo y más conocidas. Tiene su origen en la isla de Creta, donde tuvo su devoción y es robada por un mercader que se la lleva a Roma. ¿Hablando de qué años más o menos? Ahí hay distintas teorías, ¿cierto? Algunas teorías hablan del siglo XII, que es la más compartida, pero algunos estudiosos incluso la han llevado hasta el siglo VII, por algunos estudios iconográficos, pero normalmente se utiliza la fecha del siglo XII, más bien como fecha del ícono mismo. Entonces, después llega a Roma, y en Roma va a estar en la iglesia de San Mateo. Pero antes de ser expuesta a la iglesia de San Mateo, la Virgen queda en una casa particular, que el mercader, ¿cierto?, se la entrega a una familia, y entonces en esa familia permaneció la imagen por un tiempo, hasta que la misma Virgen se aparece a una hija de esta familia diciendo que ella quería ser expuesta a veneración pública. Luego entonces se va a esta iglesia de San Mateo, donde tuvo muchísima devoción, fue una de las imágenes con mayor devoción en Roma, y después la iglesia de San Mateo se destruye, y cuando se destruye, ¿cierto?, era una iglesia de los agustinos, y pasa esta imagen, este ícono, pasa a un oratorio particular de un nuevo convento de los agustinos. Y allí estuvo por mucho tiempo escondida de la devoción pública. Solamente la conocían los agustinos que vivían en ese convento. En ese convento, entonces, de los agustinos, había un joven niño que era acólito, y él siempre había escuchado hablar a un sacerdote de los agustinos que le hablaba mucho de este ícono del Perpetuo Socorro, de toda la tradición que había tenido en Roma, que era una imagen muy milagrosa. Y ese acólito después creció y se hizo sacerdote redentorista. Y ahí entonces él llevó la noticia a la congregación para que la congregación, que había comprado el terreno donde estaba la iglesia, el terreno más cercano donde estaba la iglesia de San Mateo, entonces la congregación, a través del general, comenzó a hacer las gestiones para que ese ícono volviese de nuevo a tener una devoción pública. Y eso sucedió hace 150 años. Usted me comentaba que, no sé si fue por petición de la Virgen, que el ícono debía quedar, o sea, el templo debía quedar entre San Juan de Letrán, en Claro. Roma, y Santa María Mayor. Santa María la Mayor, que desde San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor el tramo es corto, digamos. Es corto, exactamente. Entonces, cuando la Virgen le pide a la niña, le dice,
que quiere ser expuesta en la iglesia que está entre San Juan de Letrán y Santa María Mayor, estaba esta iglesia de San Mateo. Y ahí, ¿cierto? Bueno, suceden ahí varias cosas, ¿cierto? Porque la familia se rehusaba a dar esta imagen a la iglesia, y la Virgen se sigue apareciendo a la niña, y después la niña cae en una enfermedad casi a punto de morir. Entonces ahí la familia dice, sí, pareciera ser que es el tema de la Virgen. Entonces, si la Virgen no es expuesta, la niña moría. Y se llevó entonces la imagen a veneración pública. Ahora, este icono, esta imagen de la Virgen fue entregada por un pontífice. Exacto. A la comunidad redentorista. Redentorista, hace 150 años. En abril se cumplieron los 150 años de ese acontecimiento. Y desde ahí el mandato del Papa Pío IX fue darla a conocer al mundo entero. Entonces se transformó, aún siendo la patrona de la congregación, la Inmaculada Concepción, la imagen que siempre hemos divulgado es el icono del Perpetuo Socorro. Ahora, es muy curiosa esta imagen porque muchos la hemos conocido con corona. Exacto. Pero después desapareció la corona. ¿Qué pasó? Sí, es un dato curioso porque cuando el Papa Pío IX corona a la Virgen, el general en ese entonces prometió que nunca se le iba a sacar la corona a la imagen. Pero el ícono, la tabla original, la corona era una corona de oro con muchos diamantes y estaba provocando mucho daño a la tabla. De hecho se estaba partiendo, y donde estaban incrustados los diamantes, entonces tenía también daño, estaba sufriendo mucho daño en la tabla del ícono. Cuando se hizo el proceso de restauración, entonces lo primero que dijeron, esta tabla ya, porque por la antigüedad ya no resiste una corona de tanto peso. Y además que en la iconografía no aparece el tema de las coronas. Para la iconografía principalmente la aureola, la que da el signo de la santidad y la coronación de la imagen, más que esta corona que es mucho más occidental. Entonces ahí se decidió sacarle la corona al original y que quedase solamente con la aureola, tanto de la Virgen como del niño. La imagen de la Virgen, al igual que la del niño, tienen diferentes signos. Sí. ¿Ah? Entonces, como usted planteaba al comienzo, la iconografía hay todo un lenguaje. ¿Qué significa cada uno de estos signos que hay dentro de la imagen del Perpetuo Socorro? Ya, primero, yo creo que es interesante ver el contexto general de la imagen, ¿cierto? Esta es como decía yo, una fusión, podemos decir, una especie de fusión de tres íconos. De la Virgen de la Pasión, que probablemente sea también conocida, algunos la confunden con el Perpetuo Socorro, que es casi igual, pero con la vestimenta en rojo, un rojo muy oscuro. La Virgen de la Pasión, la Virgen de la Ternura y la Virgen del Camino, o la Odiguitra. ¿De qué características toma de cada uno? De la Pasión, es de la familia de los iconos de la Pasión, porque aparece la Virgen junto al niño que contempla los instrumentos de la Pasión que llevan los dos arcángeles. Aparece un arcángel con la vara de la lanza y la esponja con el vinagre, y por el otro arcángel con la cruz. Entonces le presentan, para la contemplación del Hijo, le presentan entonces los instrumentos de la Pasión, y por eso, cierto, de ahí se coloca, pudiésemos decir, en la familia de los íconos de la Pasión. Luego, de la ternura, es principalmente el rostro y la mirada de la Virgen, cierto, aparece con una técnica de la iconografía que, si uno mira al ícono desde cualquier lado, siempre la imagen lo está mirando a uno. Y la expresión, ¿cierto?, es una mirada de ternura, de compasión, de colocarse en el lugar del sufrimiento del Hijo. Y la Virgen del Camino es la mano, con la mano izquierda la Virgen está sosteniendo a Jesús
pero la mano derecha está en una posición que indica el camino, indica a Jesús, ¿cierto? Como el camino. Entonces, esas son como las principales características de la imagen, del icono en sí mismo, ¿cierto? Una imagen de María, pero que está claramente indicando el camino a Jesucristo. Por eso se dice que es un icono que, aún siendo de María, es totalmente cristológico, porque la figura central Es Jesús. es Jesús. Es Jesús. Y un dato curioso, la sandalia del niño está caída. Sí, ese siempre es un dato que llama mucho la atención y está relacionado precisamente con la pasión, porque se cuenta, ¿cierto? O se trata de narrar del niño, ¿cierto? Al ver estos instrumentos de la pasión, el susto lo hace saltar a los brazos de la madre y en el salto, ¿cierto? Se pierde la sandalia y muestra su planta. Que en la iconografía mostrar la planta, ¿cierto? Es mostrar también la humanidad. Entonces, de hecho, los colores, por ejemplo, que aparece la vestimenta de Cristo indican, por un lado, la realeza, aparece como cinturón, un color un poco rojo, anaranjado, que era el signo de la realeza, aparece la divinidad y aparece también el color ocre en el manto, que es signo de la humanidad. Entonces va haciendo esa unión, ¿cierto?, del Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que también ahí se refuerza con este detalle de la planta. Padre, al transcurso de los 150 años de que se les fue entregado el ícono, ¿cómo ha sido históricamente la devoción a la Virgen en el mundo entero, pero también cómo llega la devoción a Chile? Uh-huh. Bueno, en el mundo entero, como decía al inicio, es una de las imágenes más conocidas. De hecho, era precisamente por el carisma misionero nuestro, con todas las misiones populares en todos los lugares. Si uno, por ejemplo, puede visitar España, el sur de España, en los lugares donde uno visite capillas pequeñas, iglesias pequeñas, siempre se va a encontrar con el icono. Y así, bueno, lo mismo en Filipinas, por ejemplo, que es uno de los santuarios más grandes. En Filipinas hay una basílica que además coincide que está muy céntrica a la salida de la estación de un metro, y en esta basílica está todo el día miércoles, que es el día dedicado al Perpetuo Socorro, todo el día miércoles está la basílica absolutamente repleta de gente. En Chile llega la devoción de la imagen, llega junto con nosotros, obviamente, en el año 1876, y la devoción comienza rápidamente a propagarse, y los visitadores del gobierno general que vinieron a hacer una visita a Chile van viendo que esta devoción puede tener mucho arraigo en la gente, y que la capilla que en ese tiempo teníamos, que era la capilla Ugarte, que era una pequeña capilla acá por calle San Alfonso, se llama ahora, no iba a dar abasto a tanta gente, y entonces ahí se pensó en construir esta basílica. Entonces ya había en ese tiempo una proyección de la devoción de lo que iba a significar el culto o la devoción al Perpetuo Socorro, y por eso se necesitaba una iglesia más grande en su honor. Y lo mismo que explicaba que sucedía en España, sucedió también en Chile, ¿cierto? Si uno visita los campos, siempre uno se va a encontrar o conversa con gente mayor, también van a comentar siempre el tema de la imagen del Perpetuo Socorro. Eso, un detalle importante que no podemos pasar de largo. La comunidad de ustedes es misionera. Exacto. Y los antiguos misioneros parece que fueron grandes impulsores de la devoción de la imagen del Perpetuo Socorro. Tanto como usted lo dice justamente, que muchos campesinos hasta el día de hoy en la parte sur, centro de Chile, cuando se les habla de la Virgen lo ubican perfectamente. Esto es gracias a los misioneros. ¿Cómo eran las misiones de esa época? Claro, yo tal vez cuento un poco una historia familiar, porque mi mamá se llama María Perpetua. Y resulta, cuando yo no conocía a los redentoristas en mi pueblo, entonces cuando conocí a los redentoristas, y conocí por lo tanto la imagen del Perpetuo Socorro,
Entonces tenía la duda si mi mamá se llamaba Perpetua por la imagen del Perpetuo Socorro o por la Santa Perpetua Mártir. Entonces le llevé una estampa a mi abuelo y se la mostré, pues le pregunté si la conocía. Y me dice mi abuelo, claro, pues sí, esta es la Virgen del Perpetuo Socorro, que la traían unos misioneros antiguamente, y yo por eso primero le puse Perpetua a su tía que falleció, después como falleció, nació su mamá y le puse Perpetua. Entonces, siempre los redentoristas, ¿cierto? Cuando salíamos a todas estas misiones populares, a los campos especialmente, siempre se llevaba la imagen del Perpetuo Socorro y se organizaba el grupo de oración que era la súplica perpetua. Entonces se iban instalando estos centros de súplica perpetua a lo largo del país donde había una misión redentorista. Se trataba de invitar a la gente a formar un grupo de devoción, de oración para la imagen del Perpetuo Es un poco Socorro. comparando un poco lo que sería como la Legión de María. Como una Legión de claro, María. un grupo exacto, mariano. Un grupo mariano. Que, curioso el dato, pero yo no sé si todavía existe, pero hasta hace unos 2 o 3 años, 3 años atrás por lo menos, en Valparaíso, en Placilla todavía existía un grupo. Yo no sé si existe todavía. Sí, todavía existen, y de hecho existen, en varios lugares existen donde no estamos nosotros. Y sigue existiendo los centros de súplica. Y esto fue fruto de los misioneros. Fruto de los misioneros, claro. Yo incluso como te contaba esta historia de mi familia, en la misma parroquia, ¿cierto? En Pichidegua hay una capilla que se llama de Perpetuo Socorro y la gente mayor sigue rezando al Perpetuo Socorro. O sea, los viejos misioneros hicieron una buena... Exacto, marcaron muy fuerte la devoción a través de la difusión. Y yo creo que ese es el esfuerzo que estamos tratando hoy día de renovar en este jubileo, porque volvemos al mandato original, ¿cierto? Darla a conocer. Entonces a veces, sí puede ser que hayamos perdido en alguna época el mismo tema de ya no estamos tanto con las misiones populares, entonces bajaron las misiones populares, bajó también nuestro ir y venir hacia los distintos lugares y llevar el ícono como devoción. Oye, padre, viendo la hermosura de este templo, porque realmente ustedes aquí tiraron la casa por la ventana, los viejos misioneros. Ustedes son de Fundación Francesa. De Fundación Francesa. O sea, los primeros misioneros que llegaron aquí a Santiago de Chile, cuando estamos específicamente el... Inicio del siglo pasado. Claro, pero en la localidad de Santiago, ¿en qué parte específicamente aquí? Aquí estábamos cerca de la estación central y este era el camino que pasaban los animales que llevaban al matadero. O sea, estos eran corrales en el fondo, campos. Claro, eran campos. Entonces, aquí llegaron los primeros misioneros franceses. ¿Y cómo lograron levantar esta preciosura? Porque esto es un templo realmente escondido, una belleza escondida, digamos, para muchos. Sí, yo creo que cuando uno comienza a mirar, mirando las crónicas o en general los archivos, uno comienza a ver los costos que significó construir esta obra arquitectónica de ingeniería también. Este es uno de los primeros edificios en Chile construido en hormigón armado, que era totalmente desconocido en la época. Entonces uno se pregunta cómo se logró construir con tanta delicadeza, porque no hay ningún detalle que quedó así al azar. De hecho, las columnas son columnas de piedra traídas desde el Cajón del Maipo, talladas acá en el lugar, por lo tanto se traían estas tremendas columnas con carretas tiradas con bueyes. Y yo creo que, hay buena parte se le debe al padre Donoso, Carlos Donoso, que fue uno de los primeros redentoristas chilenos, fue el gran impulsor de la construcción de la basílica, pero también al ser precisamente los primeros redentoristas franceses, estamos cerca también del barrio aristocrático de la época, calle República, Avenida España, Ejército, y toda esta gente, ¿cierto?, tenía mucha admiración por la cultura francesa. Entonces, cuando ven que el proyecto era construir una iglesia gótica de estilo francés, toda esta gente
de acá cercana al barrio, se comenzó a interesar y a aportar. Las crónicas van narrando, ¿cierto?, que una señora donó un vehículo, que otra donó su joya, que el señor tanto donó una imagen, de las imágenes de mármol, por ejemplo, que, en fin, ¿cierto?, que iban donando parte de sus propias riquezas para la construcción de esta obra. Yo creo que fue muy interesante la obra constructiva porque logró, yo diría, unir a la gente más sencilla que aportaba con su trabajo con la gente más rica que aportaba el dinero, aparte de la ayuda obviamente que venían del extranjero. Pero yo creo que en ese sentido fue muy interesante desde el punto de vista social porque, claro, estábamos cerca del barrio aristocrático, pero también estábamos en medio de un barrio más popular, ¿cierto? Entre campo, después comenzó a aparecer, ¿cierto?, toda la población ferroviaria más hacia atrás, entonces se mezclaba mucho los mundos sociales y todos convergieron en la construcción de la iglesia. Se juntaron, pudiésemos decir, ricos y pobres para levantar este templo. Usted, como bien lo menciona, este es un templo brutalmente gótico, porque es gótico completo, digamos. Sí. Y no hay mezcla aquí de otros estilos. Ahora, porque hay un dato interesante, dentro de la comunidad, muchos hermanos tenían oficios. Exacto. Y muchos hermanos realizaron oficios en las terminaciones. ¿Quién fue el arquitecto de este templo? Había sucedido que en la provincia de Lyon, en Francia, había ingresado a la congregación como hermano un arquitecto, el hermano Gerardo. Y él después conquistó a otro compañero también para que ingresara a la congregación como hermano, también arquitecto, y ellos lograron formar una pequeña escuela de arquitectos en torno a ellos en Francia. Entonces, ellos fueron son tres los arquitectos que estuvieron involucrados en la construcción del templo. El hermano Gerardo, que fue el que realizó la parte grande del proyecto, estando él en Francia. Después el hermano Huberto, que viajó especialmente para encargarse de la obra. Y después vino el hermano Joaquín, que fue el encargado de la parte más artística. Como decía, el cemento era totalmente desconocido de la época, entonces la gente no sabía cómo se trabajaba este material, y el hermano Joaquín se dedicó a solucionar, por ejemplo, el problema de la construcción de los arcos, de la ojiva, y luego toda la parte artística del cemento. Los capiteles, los adornos que tiene por fuera, el escudo y los tallados de madera. Entonces, en el fondo, entre estos tres hermanos fueron los arquitectos que le dieron vida, y un ingeniero, Juan Tonkin, fue el que se dedicó a la parte en Estados Unidos, a la parte de acero. Todo material extranjero que se probó en Estados Unidos y después se trajo todo en cajas para ser armado acá en Chile. O sea, aquí dentro de la arquitectura, dentro de los trabajos mismos, hay una gran influencia de origen francés. Sí. Y me parece que no solamente aquí, sino que también en la gran parte de los templos que ustedes levantaron, la congregación levantó a nivel nacional, como nosotros tenemos la suerte, queridos hermanos, que si ustedes no lo saben, Valparaíso cuenta con uno de los templos más lindos en el Cerro Cordillera, que está en manos justamente de los padres redentoristas. Exacto. Que también ahí es toda una influencia gótica y francesa. Sí, o sea, de hecho estos hermanos fueron los constructores. Nosotros en ese tiempo no éramos una provincia independiente, formábamos parte de la provincia del Pacífico, que correspondía a Chile, Perú y Ecuador. Entonces estos hermanos se dedicaron a construir las iglesias, que algunas de ellas todavía las conservamos en manos nuestras, en Ecuador, en estos tres países. En Chile, características, ¿cierto? Valparaíso, Santiago, Cauquenes. Que sufrió mucho para que sufrió mucho con el terremoto, gracias a Dios se pudo rescatar. Un templo muy maravilloso, ícono yo también diría de la ciudad de Cauquenes hoy día. Y que si uno las mira por dentro, uno respira ciertos aires comunes.
A veces no tanto la pureza del estilo gótico, pero sí la construcción de los altares. En eso se nota mucho la influencia de estos hermanos que como que iban repitiendo ciertos esquemas en las iglesias. Ahora, era otro momento de la iglesia, ¿eh? Porque hoy día, por ejemplo, la gente le cuesta entender lo que es un hermano y lo que es el sacerdote, para cuando ven a alguien con un hábito, Claro, el sacerdote. Entonces, ¿qué hacía la diferencia entre los hermanos y el sacerdote? Sí, a ver, siempre se dice que tendemos a definir al hermano por lo que no puede hacer, que más que lo que sí es. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, claro, alguien puede definirlo rápidamente, decir un hermano es un religioso que no puede celebrar misa, no puede administrar los sacramentos. Pero el hermano, en el fondo, ¿cierto?, no es tanto eso, sino que más bien es un religioso laico que vive su consagración bautismal como religioso, sin tener el orden sacerdotal. Por lo tanto, su testimonio de vida está centrado en la vivencia de los votos de pobreza, de obediencia y de castidad, como somos todos los religiosos, pero sin ejercer el ministerio. Y en ese sentido, entonces, ellos era muy variado, ¿cierto?, la función de los hermanos. Podíamos encontrar de hermanos con servicio muy humilde, pero muy significativo en la casa, en estos grandes conventos, donde estaba el hermano portero, el hermano jardinero, el hermano cocinero, el hermano sastre, pero también estaban estos hermanos que se dedicaban a estos oficios grandiosos, es decir, Claro, ser arquitecto. En Cauquenes todavía hay herramientas hechas por los hermanos, Exacto. No compradas, Sí, sino que fabricadas sí, sí. por las manos de estos hermanos para la producción del vino. Exacto. Sí, o sea, los hermanos es toda una institución en la congregación. Desgraciadamente hoy día tenemos pocos hermanos, porque además nos recuerdan lo más básico de la vida redentorista, que es ser hermano, ¿cierto? Antes el ejercicio ministerial evidentemente es un servicio a la iglesia, pero nuestra consagración primera es la profesión religiosa, es la que nos une. En Valparaíso, ¿cierto?, hay un hermano, el hermano Rigoberto, y él tiene todo un testimonio, ¿cierto?, de vida, de servicio especialmente a los enfermos, un trabajo que lo realiza, yo diría, de una manera muy silenciosa, pero cuando no está, se nota que no está el hermano. Oiga, lo grandioso. Padre, todo el mundo identifica a la congregación redentorista con el ícono de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no es cierto? Y seguramente aquí en Santiago con la Basílica, este hermoso templo que tienen ustedes. Pero ¿dónde nacen los redentoristas? ¿Quién les da el impulso de nacer? Bueno, nosotros fuimos fundados en Nápoles en el año 1732, fundados por San Alfonso. De hecho, entre paréntesis, el título oficial de la basílica es Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de San Alfonso. Son los dos titulares de la basílica. De hecho, en el escudo que tiene la basílica aparece el escudo de la congregación, el escudo episcopal de San Alfonso y el icono del Perpetuo Socorro. Entonces fuimos fundados en 1732 por San Alfonso, y San Alfonso los funda precisamente para las misiones. Esa fue la intención, la intuición más clara de San Alfonso, era la misión hacia la gente más sencilla. Entonces siempre unía, porque el texto fundacional para San Alfonso clave era el texto de Lucas 4, donde cuando el Señor va, ¿cierto?, a la sinagoga da inicio a su misión, aplicándose a sí mismo el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar la buena noticia a los pobres. Entonces, para eso surgió la congregación, ¿cierto?, para el anuncio de la buena noticia a los más pobres. Desde ahí se extiende un poco en Italia y después luego pasa, ¿cierto?, cruza los Alpes, de ahí ya se extiende a lo largo del mundo. Hoy día estamos extendidos en 77 países, somos alrededor de 5.400, 5.500 redentoristas. San Alfonso era obispo. Obispo, fue después nombrado obispo de Santa Águeda de los Godos, una pequeña diócesis también al sur de Italia. Y fuera de patrono esto, de los moralistas y de los confesores. y además de ser obispo, un gran escritor. Sí. Efectivamente escribió
alrededor de 111 obras. Una de esas obras le mereció, la gran teología moral, le mereció el título de doctor de la Iglesia. La Gloria de María. La Gloria de María. El gran poder de la oración. Eso era muy interesante en San Alfonso, porque era capaz de escribir textos tan complejos como la teología moral, pero por otro lado escribía textos de devoción para gente muy sencilla. Para San Alfonso una de las preocupaciones siempre fue llegar a la gente sencilla con un lenguaje sencillo, y que ha sido siempre una de las características nuestras. Y gran compositor de música también, de música, tiene unos villancicos maravillosos italianos. En italiano, en Italia, el villancico que más se canta hasta el día de hoy es de San Alfonso, Desciende de las alturas. Padre, ustedes seguramente con el pasar del tiempo, ¿cómo han reinventado esto, el tema de la misión? Porque ustedes nacieron como misioneros, la Virgen los apoyó bastante en el tema misionero. ¿Cómo ustedes se han reinventado en el tema misionero? Sí, ese yo creo que sigue siendo nuestro desafío y nuestro desafío permanente, incluso en los años anteriores. Estamos haciendo un proceso de reflexión también a nivel congregacional, porque el tema de la misión popular que por muchos tiempos nos caracterizó, hoy día también los tiempos cambian, la situación de la sociedad cambia, también la situación rural ha cambiado. Nosotros siempre teníamos la imagen de el desafío misionero era la gente abandonada en el campo, pero hoy día ya tenemos una nueva mirada, una nueva reflexión en estos nuevos contextos misioneros, y decimos tal vez hoy día el desafío misionero más fuerte no está en el campo, aun cuando también siguen siendo hermanos muy necesitados, sino que está en la gran ciudad, ¿cierto? ¿Cómo anunciar el Evangelio en la gran ciudad? Y aquí se nos mezclan, ¿cierto? Yo diría dos patrimonios carismáticos, podemos decirlos así, de los dos grandes santos nuestros. Tenemos otros santos más, pero de estos dos grandes, de San Alfonso y San Clemente, que fue San Clemente Marius Bauer, que fue el propagador de la congregación. Si San Alfonso trabajó más bien en la línea de la misión popular rural, San Clemente se encontró más bien en una misión ambiental urbana. Entonces creo que hoy día estamos tomando mucho de San Clemente. De hecho, el lema del sexenio que estamos culminando como parte del periodo del actual gobierno general es una frase de San Clemente que es anunciar el Evangelio de manera siempre nueva. Entonces una pregunta constante, ¿cierto? ¿Cómo reinventarse en los nuevos contextos? Me están apurando porque parece que tenemos que luego terminar, pero yo no me quiero despedir sin antes preguntarle a usted si algún joven que nos ve por la televisión, si alguien se interesa por la comunidad de los padres redentoristas, ¿cómo tendría que hacerlo? Bueno, fácil. Acercarse a alguna, si es de Valparaíso, alguna de las parroquias nuestras, en la parroquia de Valparaíso o acá en la parroquia de Santiago, y pedir hablar con alguno de nosotros, y con mucha alegría los recibimos. Yo creo que hoy día estamos viviendo siempre el desafío de las vocaciones, nos coloca esa tarea, ¿cierto?, de ser promotores también de quienes van a ser los nuevos anunciadores del Evangelio. Yo quiero agradecerle, Padre, el que haya compartido con nosotros, nos haya mostrado esta maravilla, es una joya en realidad esto. Aprovechar de hacer una llamada a las autoridades a preocuparse un poco por la conservación de este hermoso templo que necesita sí un cuidado, una restauración. Y a ustedes, queridos hermanos, agradecerle una vez más que hayan estado con nosotros a través de las pantallas de UCB Televisión. Invitarlos a conocer más sobre el ícono de la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro, a participar a nuestros hermanos de Valparaíso, a conocer la hermosa iglesia de los Padres que está ubicada en el Cerro Cordillera, y a los que son de acá de Santiago a visitar este hermoso templo para honrar a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Gracias, si Dios quiere nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias, Padre. Gracias a ustedes.